indebido pues, del canal del Estado para la promoción del partido de gobierno, para la promoción de candidatos, específicamente hablo del programa con el Mazo Dando. Y esto pues es parte de un todo, lo que dejamos pendiente, el tema de la libertad de expresión en los medios, la libertad de los candidatos para tener distintas opciones para que sus propuestas sean conocidas, la libertad del ciudadano, su derecho a elegir qué medio ver, en fin, tenemos medios bloqueados por distintas razones, por decisiones del Ejecutivo, pero también tenemos medios que no pueden ser, digamos, vistos en algunas cableras porque están sometidas a sanciones de carácter internacional. Entonces, ¿cómo se resuelve en una campaña electoral este asunto que para mí es medular en cuanto al acceso de cada quien a lo que quiere ver? Bueno, uno de los temas pendientes para esta campaña justamente es la revisión del reglamento de campaña vista a la realidad que estamos viviendo y a las mejores garantías que queremos darle a toda la ciudadanía. Esas garantías pues están en la Constitución, básicamente, ¿no? Donde, digamos, ningún medio de comunicación puede servir de trinchera, por decir, política, donde desde ahí se hagan ataques o se beneficie primordialmente a un factor político en lugar de otro, sino que en teoría... Sea público o sea privado. Sea público o privado. Aquí eso, pero no es lo que se cumple en la realidad, porque hay medios que sirven como de trinchera, por así decirlo, a determinadas posiciones políticas. Entonces, lo fundamental es que haya primero un equilibrio de parte de cada medio y obviamente donde recae la mayor responsabilidad es en el Estado porque es el que además debe cumplir la ley. Donde se le dé en cada medio cabida a todas las opiniones, a todos los posibles puntos de vista, a todos los candidatos desde el punto de vista de una campaña electoral. También está los otros tipos de sanciones que son indirectas, ¿verdad? Y que afectan, digamos, sanciones de tipo administrativo por CONATEL o sanciones desde el punto de vista fiscal por el CENIAT, que se han visto que son en algún momento utilizadas para presionar de una manera o de otra. Entonces, yo creo que el CNE tiene que revisar todo esto que ha venido ocurriendo en el pasado, ¿verdad? Para que, digamos, ninguna institución del Estado sirva de herramienta de presión política. ¿Okay? Y bueno, eso hay que revisar la normativa, lo que corresponde propiamente al CNE y lo que corresponde a otras instancias del Estado. Y que la reinstitucionalización es eso, pues que cada institución cumpla la Constitución y las leyes que le tocan, que no haya ningún tipo de discrecionalidad al momento de aplicar la ley, sino que la ley sea para todos por igual. Entonces, ahí pues estamos iniciando un proceso nosotros en el CNE que falta, digamos, profundizarlo, como estábamos diciendo antes en el segmento anterior, de que hay que llevar este nuevo equilibrio de alguna manera a todas las regiones, ¿verdad? Y lo mismo tiene que ocurrir después con las instancias del Estado. De repente las gobernaciones y las alcaldías a partir de la próxima elección el 21 de noviembre y eventualmente ministerios, organismos del Estado que se reinstitucionalicen como parte de un proceso de compartir responsabilidades para cumplir la Constitución. Claro, y el otro aspecto, yo te planteaba casos, por ejemplo, de medios que no pueden salir en algunas cableras por sanciones internacionales, como es el caso de Globovisión, por ejemplo. Bueno, yo creo que en la medida que el país se reinstitucionalice y se demuestre, digamos, la voluntad de cambio, pues todas esas cosas se deberían revisar. Ajá. El proceso de sanciones ha sido muy doloroso, ha venido a agravar una crisis que ya existía y ojalá que a partir de estos avances que estamos teniendo, en la medida que se concreten las garantías electorales y se vea que el proceso en Venezuela está comenzando a revertirse, digamos, la desinstitucionalización que ha ocurrido a nivel general, donde nadie cree en las instituciones porque justamente hay como una especie de fusión de el Estado, el gobierno y el partido a todo nivel, ¿verdad? Eso tiene que revertirse y en la medida que se revierta, creo que todo el tema de sanciones será revisado. O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, si el gobierno comienza a enviar señales concretas de apertura, de rectificación de conductas indebidas, de rectificación de decisiones que atentan contra el derecho a la participación y a un proceso electoral justo, ¿tú crees que eso va a tener efecto internacional y o podría tenerlo? Pudiera tenerlo. Ojalá
digamos, hay un proceso de negociación que está recién empezando y que uno de sus focos fundamentales es el tema de las sanciones, otro es el tema del reconocimiento, etcétera. Yo creo que en la medida de que en los actos del gobierno y de las instituciones demuestren la voluntad de cumplir la Constitución, entonces eso será reconocido por las instituciones internacionales. Ojalá que el proceso de negociación que debería empezar en los próximos meses establezca una agenda de trabajo sobre los distintos temas y que en función de esa agenda haya incentivos para las partes de avanzar en eso, ¿okay? Ahora, Y claro, mantenerse sentado en la mesa. el tema está en que la dinámica que se ha desatado con la convocatoria de las elecciones del 21 de noviembre quizás no espere por la dinámica del diálogo. Ese es un inconveniente, Sí, ¿no? yo creo que son dos procesos paralelos. Uno que va más rápido porque tiene, digamos, un cronograma que no se puede cambiar, y otro que va más lento porque implica la conciliación de unas agendas dentro del gobierno, unas agendas dentro de la oposición, y que eso tiene que, digamos, articularse, y por eso es que necesita la facilitación de gente como la del Reino de Noruega. Claro. Yo creo que lo que ocurra en las elecciones marca un precedente para esa negociación internacional. Todo el proceso de construcción de condiciones electorales e institucionales y la forma como el resto del Estado intervenga o no en el proceso electoral siente un precedente que debe servir como base para la negociación que puede ocurrir. ¿Okay? Ojalá sea un precedente positivo que permita, bueno, ya llegamos a avanzar hasta acá en el proceso electoral. A partir de estas cosas que se lograron, vamos a construir otras cosas, ¿okay? En temas más complejos posiblemente. Néstor Alfonso dice, ¿cuál es la diferencia entre un miembro de suplente de mesa y un miembro de reserva? Bueno, básicamente se escogen, para cada mesa se escogen 30, se sortean 30, ¿okay? De los cuales 5 son principales, 5 son suplentes y los demás son de reserva. Los 30, si 5 de los 30 se acreditan y están el día de la elección, cualquiera de esos 5 puede actuar como miembro de mesa. Si se acreditan los 30, los que tienen presencia son los principales. Claro. Si no se acreditan los principales, los que tienen presencia son los suplentes. Y si no se acreditan los principales y los suplentes, los que tienen presencia son los de reserva. Pero si no se acredita ninguno, cualquier elector de esa mesa puede ir al centro de formación, tener su credencial y actuar como miembro de mesa. Por eso es que es tan importante que cuando se abra el proceso de formación de miembros de mesa, cualquier elector puede formarse y entonces actuar en defensa de la Constitución, organizando la votación en su mesa. Ahora, el día de la elección pasa eso, que no llega nadie de ninguno de los miembros de mesa, ni los principales, ni los suplentes, ni la reserva, pues el de la cola no tiene tiempo de hacer la acreditación. No, pero si se ha acreditado previamente, Ajá. pudiera actuar. Ahora, si no hay nadie acreditado, pues el primero de la cola. Claro. Y ahí pues será apoyado por el coordinador de centro, etcétera, Para que etcétera. aprendan cómo es el proceso. Así es. Aquí dice Angie Peña, el señor Picón puede ser muy buen técnico, pero parece muy inocente e ingenuo, no conoce cómo actúa el partido de gobierno. No sé, no creo que sea ingenuo. Bueno, sí conozco porque, bueno, Claro. he sido víctima de la arbitrariedad en algún momento. Justamente por haber sido víctima, estoy convencido de que hay que involucrarse y demostrar que uno está por el respeto a la Constitución, que no es una amenaza personal para nadie, pero que, digamos, está comprometido con el respeto a la Constitución y la construcción de país entre todos. ¿Qué te quedó de tu pasantía por el SEBIN, tu tiempo de Bueno, cárcel? me quedó que con las personas más insospechadas uno puede construir puntos en común para lograr la construcción de condiciones para estar mejor los dos. ¿Saliste sin resentimiento de la Ningún cárcel? resentimiento, ninguno. Yo estoy dispuesto a conversar con quien sea para restablecer la vigencia de la Constitución en Venezuela. Y así lo he hecho saber. Un lema para mí es duro con las ideas, suave con la gente. Nunca vas a ver en una comunicación de Roberto Picón un ataque personal a nadie. Prácticamente no nombrar a nadie por nombre y apellido, porque esa persona posiblemente en algún momento va a tener que ser mi contraparte en algún proceso
de construcción del país. Bien, vamos a hacer la pausa. Ya venimos con Roberto Picón. Director del Consejo Nacional Electoral, la habilitación de tarjetas. Se habla, por ejemplo, que en el caso de AD, pues podrían darle una tarjeta al sector de Henry Ramos Ayub que se llama Adelante, otra supuestamente que se llama Adeco, en fin. Hay distintas versiones sobre un mismo tema. Pero también hemos visto casos como el del dirigente político del Estado Bolívar, Américo de Gracia, que regresó a Venezuela. Se está postulando a la gobernación, aunque está inhabilitado. Hay casos de otros políticos y partidos que están inhabilitados o tarjetas que no están activas, en fin. Me gustaría tu opinión sobre qué hacer. Bueno, sobre el caso de las personas, el artículo 42 de la Constitución dice que nadie puede ser inhabilitado políticamente salvo que haya una sentencia firme en su contra. De manera que todas estas inhabilitaciones administrativas por distintas causas, pues son inconstitucionales. Bueno, hay que revisar a ver de dónde viene su origen, pero la Constitución es muy clara. Entonces, y ya hay precedentes sobre eso de personas que se han postulado teniendo inhabilitaciones administrativas. Entonces, yo creo que hay que revisarlo. Estamos en ese proceso haciendo el inventario de todas las personas que están inhabilitadas, el origen de esa inhabilitación. Hay cosas que son muy sencillas, como no haber presentado la declaración jurada de patrimonio, y otras que son más delicadas. Pero en todo caso, si no hay una sentencia firme en contra de estas personas, debería haber, digamos, por lo menos permitir que se postule, ¿ok? Y pues ahí hay un proceso de impugnaciones que se podrá impugnar si es que hay méritos para eso, que lo determine la Corte o lo determine como, digamos, el proceso administrativo. Eso depende más de COPAFI que de nosotros, pero lo que entiendo es eso, que el artículo 42 establece que a menos que haya una sentencia judicial firme, nadie puede ser, digamos, limitado en sus derechos políticos. En el caso de las personas que no han presentado declaración jurídica de bienes, jurada de bienes, la declaración jurada de bienes, que es parte de su deber como funcionario público, bueno, pues eso pudiera subsanarlo. Una multa o no conozco el detalle desde el punto de vista de la Contraloría, la inhabilitación es como una es como demasiado, ¿verdad? Uh-huh. Y por otra parte, bueno, me preguntaba sobre las tarjetas o los símbolos de los partidos. Eso pues es un tema delicado, está en manos del Tribunal Supremo. Lo que está en manos directamente del CNE es permitir, digamos, nuevos símbolos que se habiliten en este momento. Y bueno, estamos en ese proceso de evaluación. Esperemos que en estas semanas antes de la postulación, pues todavía nos quedan casi 2 meses antes de las postulaciones, haya, digamos, un o blanco en, digamos, cuáles van a ser esas tarjetas que van a poder funcionar. Ojalá se pudiera con el Tribunal Supremo devolverle o resolver, digamos, todos esos temas de las juntas directivas que no son reconocidas por parte de la militancia o por buena parte de la militancia, devolverle a los partidos los símbolos cuando hay una suspensión de eso. Pero bueno, depende del TCJ y es una conversación bilateral o multilateral continua que está ocurriendo. Ahora, también podríamos pensar que el TCJ se ha extralimitado al tomar estas decisiones. Le corresponde al CNE decidir sobre estos asuntos. Claro, pero la Sala Constitucional del Tribunal Supremo pues ha asumido para sí una cantidad de atribuciones que, bueno, tendríamos que desmontarlas poco a poco, ¿no? Jurídicamente. Yo creo que justamente el proceso de negociación debe llevarnos a establecer también condiciones no solamente electorales, sino también postelectorales, de manera de que ninguna entidad fuera de la soberanía del pueblo afecte el resultado de la elección, sino que se respete el fuero constitucional, las atribuciones de los gobernadores, los alcaldes, los concejales, las asambleas legislativas, y que nadie intervenga en eso, pues que se le reconozca su presupuesto, que no se le ponga ninguna autoridad por encima y que no se anule una elección desde otra instancia del Estado. Eso, pues, obviamente es una negociación política que debe darse con garantías para uno y otro lado, de que cada uno los ganadores pueden ejercer su cargo y los perdedores no pierdan derechos civiles y políticos, que es lo que digamos, es la amenaza que ha estado pendiente a partir de esta confrontación que hemos tenido en los últimos años. Entonces la negociación no es solamente sobre las condiciones electorales, que las estamos construyendo desde el CNE con el apoyo, esperemos, de los partidos políticos, la ciudadanía y las otras instancias del Estado, sino también sobre las condiciones postelectorales que tienen que ver con el
el ejercicio del cargo y el respeto de los derechos de las personas después de las elecciones. ¿Qué va a pasar con Roberto Picón y Enrique Márquez y factores de la oposición con los cuales se está contando para participar, que no han participado pero que están en la línea de participar, no lo hacen? Ustedes quedarían en una situación muy difícil, ¿no? Me daría mucho pesar, pero yo personalmente pienso mantenerme en el CNE mientras mantenga la confianza de la sociedad que me postuló. ¿Okay? Yo creo que es necesario participar e insistir en la reinstitucionalización a toda costa, porque el proceso político que lleva Venezuela en este momento es muy peligroso, donde los referentes políticos se han perdido por no participar, los liderazgos están disminuidos de todos lados, de gobierno y de oposición, y la gente, pues oye, las últimas elecciones tuvieron una participación solamente del 30% frente al 75% que tuvimos en el 2015. Eso es muy peligroso porque nos pone en manos de quién está la voluntad popular. ¿Okay? Así es. Bien, ¿cómo queda la prohibición de la ley de usar sinonimia con los partidos Primero Venezuela y Primero Justicia? Pregunta Manuel Salinas. Y con eso vamos a la pausa. Lo respondemos al regreso. Al regreso. Vamos a hacer la pausa y ya venimos. Ah, no. No, yo como que me extendí demasiado. Imagínate, tú no tenemos que responderla porque ya, ya son las 2 de la tarde. Yo creía que me quedaba una pendiente. Vale. Bueno, COPAFI pues es responsable de evaluar, digamos, todo el tema de los símbolos parecidos, los nombres parecidos, las siglas parecidas. En este caso, en este momento, Primero Justicia está suspendida sus símbolos, ¿no? De manera que, digamos, no hay ese conflicto, ¿ok? Pero si llegaran a reactivarlos, pues habría que tomar una decisión de cómo evaluar eso. María González dice, un hombre que habla como el señor Roberto Picón es a quien yo quisiera tener como presidente de la República. Y Néstor Alfonso dice que mientras trata de ver el programa, Corpoelec lo ha dejado sin luz en 2 ocasiones. Bueno, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado, Roberto. Una reflexión final antes de irnos. Bueno, que tenemos que avanzar entre todos para reconstruir, digamos, la vigencia de la Constitución. Esto es tarea de todos, no es tarea solamente del CNE, es tarea de los actores políticos, es tarea de la ciudadanía, es tarea de todo el Estado que tiene que cumplir la Constitución. En la medida que eso ocurra, pues podremos reencauzar el país hacia la democracia, hacia la construcción de la República y hacia el progreso y las oportunidades para todos. Ahorita estamos en un estancamiento que no lo vamos a resolver manteniendo la apatía y la inercia que hemos tenido los últimos años.